Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a realizar o desarrollar un tema más lo que es de estadística, desviación media para datos agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Es decir, que esos valores se deben encontrar entre un intervalo, ¿sí? Se deben encontrar en un intervalo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre un valor mínimo y un valor máximo. Entre ese intervalo se encuentran una cantidad de valores. Esos valores que representan la frecuencia. ¿Cuántos valores se encuentran dentro de este intervalo? Es decir, vamos al primer ejemplo que dice: calcula la desviación media de los ingresos semanales de 13 trabajadores agrupados en intervalo. Entonces, esos 13 trabajadores que representan la muestra. Esa muestra es esos valores, ¿cuántos se van a dispersar con respecto a quién? A la media lineal. En promedio con respecto a la media lineal. Porque estamos hablando de promedio. Entonces, primero tenemos que hallar lo que es relacionar. Acá tenemos los pasos a seguir para llegar al resultado que es la desviación media de los ingresos semanales de estos 13 trabajadores. Entonces, ¿cuántos trabajadores hay? Vamos a ver acá, mira. 5 y 4, 3, 13 trabajadores. Esa es la muestra. ¿Qué dice? Ahora vamos para calcular la media aritmética tenemos que saber hallar el M1. ¿Quién representa el M1? La marca de clase. Es decir, la relación, la semisuma entre el mínimo y el máximo valor. ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estamos hablando entre dos valores. 120 más ¿qué? Más 160 entre 2. ¿Cuánto sería eso? 120 más 160, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Sería cuánto? 160, 120 más 160, 280. Entre 2, 140. Y acá vas a poner 140. Entonces la primera marca de clase es 140. Vamos al siguiente. 160 más 200. 160 más 200. ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Sí? Entre 2. ¿Por qué? Dos valores, pues. Entonces, ¿cuándo sería acá? 100 igual a 180. Entonces, la segunda marca de clase es 180. La tercera marca de clase, 200. 200 más 240. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Cuánto sería? 220. Entonces, la tercera marca de clase es 220. ¿Sí? La cuarta marca de clase, 240. 240. ¿Entre cuánto? 280 más 280. Más 280. ¿Entre cuánto? Entre 2. Entonces, ¿cuánto sería esto? 260. Entonces, ya tenemos la marca de clase 260. Vamos a completar. La primera frecuencia, 5. La segunda frecuencia, 4. La tercera frecuencia, 3. Y la última, entre cual la frecuencia, ¿cuánto lleva tu muestra? 13. 13 trabajadores está compuesto tu muestra. Ahora, para ya calcular la media aritmética tenemos que relacionar. ¿Qué tenemos que relacionar? La marca de clase con su respectiva frecuencia. Vamos a hacer, mira, vamos a hacer la marca de clase. ¿Qué decimos? 140 por 5 más, ¿qué más? 180 por 4, 220 por ¿cuánto? Por 3, 220 por 3 más 260 por 1. Entonces ya tenemos tu marca de clase. Vamos a hacer acá tu marca de clase. ¿Entre cuánto, profesor? Va a ser entre tu muestra. ¿Cuánto representa tu muestra? 13. 140 por 5, ¿cuánto es? 700. 180 por 4, ¿cuánto es? 720.
660 más 260. ¿Entre cuál de tu muestra? Entonces ya tenemos la multiplicación respectiva. Ahora sí vamos a hallar lo que es, cuánto equivale. 2000, vamos a hacer, mira, vamos para comprobar. Vamos a 2340, vamos a comprobar, mira. 700 más 720 más 660 más 260. 2340. Queda 2340 entre 13, que equivale igual a 180. Entonces ya tenemos 180. ¿Qué dice? Ahora vamos a enfocarnos en el cuadrito para hallar la desviación media de estos datos agrupados. La primera marca de clase menos la media aritmética. ¿Cuánto sale? Menos 40. La segunda, 0. La tercera, 40. La siguiente, 80. La siguiente sale 80. ¿Sí? Ahora, profesor, pero usted ve acá menos 40. Entonces, cuando pasa, tú sabes, cuando pasa a valor absoluto, todo se vuelve positivo. 40, 0, 40, 80. ¿Qué dice acá? Que la diferencia entre la marca de cada clase menos la media aritmética vas a multiplicarlo ¿por qué? Por su frecuencia. La frecuencia es la cantidad de datos que corresponde a cada marca de clase. Entonces hacemos la multiplicación correspondiente. 5 por 40, 200. 4 por 0, 0. 3 por 40, 120. 1 por 80, 80. Entonces, ¿cuánto representa esta sumatoria? ¿Cuánto representa sumatoria? ¿Cuánto? 400. Entonces, ya tienes 400. ¿Qué dices? Ahora vamos a hallar su desviación media. Aquí dice la desviación media. Sumatoria es igual que la diferencia m sub i menos x por la frecuencia sobre la n. ¿Quién es n? La cantidad de elementos que representa tu muestra. ¿Cuánto vale esta sumatoria? 400. 400 sobre ¿cuánto? Tu muestra. ¿Cuánto es? 13. Entonces, vamos a ver cuánto es 400. 400 entre 13. 30,76. 30,76. Vamos a poner acá 30,76. Entonces, ahí tenemos el resultado de la desviación. Ahora vamos a interpretar. ¿Sabes quién está ahí? Hay que interpretar ese dato con respecto a lo que te dan el texto. ¿Qué dice? Decimos, ¿de qué estamos hablando? Los ingresos. Los ingresos. Vamos a poner ingresos. Ingresos semanales. Semanales. ¿De qué? De 13 trabajadores. 13 trabajadores. 13 trabajadores. ¿Qué hacen? Se dispersan. ¿Cómo se dispersa? En promedio, porque está dividiendo entre la cantidad, en promedio. En promedio. ¿En promedio de cuánto? ¿En promedio de cuánto? ¿De cuánto es la cantidad? 30. 30,73 con respecto
con respecto ¿a quién? ¿Con respecto a quién? A la media aritmética. Entonces, esa es la interpretación con respecto al primer ejemplo. Ahora sí, vamos a hacer, viendo la práctica del primer ejemplo, vamos a desarrollar el segundo ejemplo. Determinar la desviación media de las edades. Ahora, ¿sí? De las edades. ¿Sí? Determinar la desviación media. Determinar la desviación media de los, vamos a rectificar, de los pesos. Determinar la desviación media de los pesos. ¿Ya? De los pesos. ¿De cuántos? Vamos a ver cuánto es nuestra muestra. Ahora vamos a hallar la marca de clase. Atiende. Vamos a hallar la marca de clase. ¿Sí? 35 más 40 entre 2, directo. Vamos a aclarar acá para que te des cuenta que es 35. 35 más 40. ¿Cuánto sale? Sale 75. Entre 2, 37,5. 37,5. ¿Cuánto sale acá? 80. ¿Cuánto sale? 42,5. ¿Cuánto sale acá? 47,5. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? 50. 52,5. ¿Cuánto sale ahí? 115. 115 entre 2. ¿Cuánto sería? 55. 57,5. 57,5. Entonces ya tenemos lo que es la marca de clase. Ahora sí vamos a hallar la media aritmética, porque tenemos que saber cuánto vale, porque vamos a restar la marca de clase menos la media aritmética. Vamos a hallar la media aritmética. Vamos a poner calculando. Vas a calcular la media aritmética. ¿Sí? Vamos a calcular la media aritmética. ¿Qué decimos la media aritmética? Vamos a calcular acá X. Vamos a subrayar. ¿Sí? Vamos a subrayar. Ahí está. Entonces es importante. Subrayemos. A ver. ¿Qué decimos? Vamos a multiplicar 37,5 por 2. ¿Cuánto sería? Vamos a ayudarnos de esta. 37, yo lo voy a hacer, pero va a ser 37,5 por 2. 75. Más el siguiente, 42,5 por ¿cuánto? Por 4. 170. Sigue 47,5 por 8. 380. Más 52,5 por 5. 262,5 más 57 57,5. ¿Sí? Entonces, ¿entre cuánto? ¿Cuánto representan cuántas personas representa tu frecuencia? Vamos a sumar, acá sería 10, 20. Tu frecuencia representa 20. Entonces, acá es entre 20. ¿Sí? Entonces vamos a hallar lo que es acá la sumatoria. Vamos a sumar 62,5 más 57,5 más 380 más, ¿sí?
Vamos a sumar 380 más, está acá, 170 más 75. 945. Vamos a ver en el 75 más 170 más 380. Y es seguro, ¿ah? 262.5 más 57.5. ¿Cuánto sale? Sale 945. Sale 945. 945. ¿Entre cuánto? Entre 20. Entre 20, directo, entre 20. 47.25. Entonces ya tenemos tu media, aritmética. Ahora vamos allá a la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Vamos a restar a cada uno de ellos. Vamos a hacer 37.5 menos 47.25. Menos 47.25. Sale 9.75, pero como está en valor absoluto va a ser 9.75. ¿Sí? Más el siguiente, 42.5, que menos tu media aritmética, 47.25. ¿Sí? Va a ser 42.5 menos 47.25. A ver, 42.20, ¿cuánto? 42.5 menos 47.25. También sale negativo, pero como está en valor absoluto sale 4,75. 47.5 menos 47.25. ¿Cuánto es? 0,25. Seguimos. Siguiente, 52.5 menos 47.25. 5.25. ¿Ves? Y acá que sería 57.5 menos 47.25. 10.25. Ahora, como ya hemos obtenido lo que es la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética, ahora vamos a multiplicar por su frecuencia. Acá directo, ¿no? 10, porque por 1 siempre te da la misma unidad. 9.75 por 2. 19.5. 4.75 por 4. 19. 0.25 por 8. 2. Y 5.25 por 5. ¿Cuánto es? También sale decimal. 26.25. 26.25. Y ahí tenemos los tres datos. Ahora vamos a sumar y lo vamos a dividir entre la muestra indicada para que nos dé la desviación media. ¿Sí? Es importante. Sumemos 26,5, 25 más 10.25 más 21 más 19.25, 19.5 sale 77. Sale 77. Comprobemos de nuevo, mira, para que te des duda. 19.5 más
19 más 2 más 26.25 más 10.25. 19.5 más 19 más 2. ¿Qué más sigue? Ayúdame más. Díctame. Más 25, 26,5, 25 más 10.25. 77. Entonces ya tenemos la sumatoria de 77. Ahora, ¿qué vamos a hallar? La desviación media con respecto a esos datos agrupados. ¿Qué decimos la desviación media? Desviación media es igual. Mira, vamos a recordar. Sumatoria de n sub i, valor absoluto barra x menos la media aritmética por la frecuencia sobre n. ¿Cuánto vale esta sumatoria? 77 sobre, ¿cuánto es la muestra? 20. Entonces ya tenemos lo que es tu desviación media. Va a 77 entre 20, 3, algo. Entre 20, 3,85. 3,85. Entonces, esa es tu desviación media que se dispersan en promedio con respecto a tu media aritmética. Entonces, vamos a hacer la interpretación. ¿Qué decimos? ¿De qué estamos tratando? De los pesos. Los pesos, vas a poner, hablamos los pesos. ¿Cuánto es tu muestra? 20. Los pesos de 20 personas. Debe ser 20 personas. Se dispersa ¿se dispersan qué? En promedio. Se dispersan en promedio. Se dispersa en promedio. ¿En cuánto se dispersa? En 3,85. ¿Sobre quién? ¿Respecto a quién? A la media aritmética. Con respecto a la media aritmética. Entonces, es importante que te des cuenta los pasos que tienes que seguir cuando vas. ¿Y por qué acá es positivo? Porque está entre valores absolutos. Hablamos de medidas. El peso es una medida del cual tiene que ser positivo, entonces por eso está entre valor absoluto, ¿sí? Con los pasos. Y es importante que interpretes por qué te sale el resultado. Siempre es importante que te ayudes a analizar por qué todo ese análisis, todo ese estudio sale ese resultado y en qué vas a concluir, ¿sí? Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.